Agradeciendo al Poder Judicial por permitirme participar en este espacio, mi nombre es Miluska Romero, fiscal provincial penal de Lima y representante del fiscal de la Nación ante el Grupo de Trabajo Multisectorial contra la Trata de Personas. El día de hoy les voy a hablar sobre el rol del Ministerio Público en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el marco de la Ley 28950. Los temas que vamos a tratar es respecto a qué se entiende por delito de trata de personas, qué se entiende por delito de tráfico ilícito de migrantes, cuál es la diferencia entre ambos delitos, ya que en realidad en la práctica existe la clásica confusión entre ambos. Vamos a analizar la ley 28950, que es la ley que dio nacimiento a estos delitos en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2007. Y además el rol que le toca desempeñar al Ministerio Público con relación a esta ley. Y finalmente les voy a contar respecto al proyecto de fortalecimiento de la función fiscal frente al delito de trata de personas. Comencemos. El delito de trata de personas. Bueno, primero les quería comentar que la trata de personas formalmente ha sido combatida en el Perú desde el año 2007, conforme a los estándares del Protocolo de Palermo, que como ustedes saben es un instrumento internacional que delinea cuáles son los estándares mínimos de protección de las víctimas de trata de personas. El Código Penal introdujo este delito con la ley 28950 y lo introdujo de la siguiente manera. Se entiende por trata a las personas que captan, trasladan, retienen o acogen a otra persona con el fin de explotación. Como ustedes pueden apreciar de la gráfica, la trata es un delito proceso. Existen muchas fases que sigue el autor del delito para conseguir el fin de explotación. El tipo penal no requiere que se dé la explotación en sí, sino que el autor capte a su víctima con la intención de explotarla. Ahora, el tipo penal señala, a manera de ejemplo, que la explotación puede ser de tipo sexual, laboral, venta de niños, puede ser también esclavitud sexual, entre otras formas, que si ustedes la analizan bien, se están refiriendo al aprovechamiento del autor por parte de otra persona, instrumentalizándola, considerándola como una cosa. Por eso se dice que la trata de personas es un delito contra los derechos humanos, porque afecta la esfera íntima del ser humano, porque al ser humano se le trata como una cosa, como una mercancía, a la cual se le capta, luego se le desarraiga, se le traslada de su lugar de origen a otro lugar donde va a ser finalmente explotada. Lo que también se tiene que entender que para que exista trata de personas no tiene que darse completamente todo el circuito delictivo, no tiene que haber captación, traslado y retención, todo junto. Puede existir una captación con el fin de explotar para que ya el delito se considere consumado. Analicemos a profundidad los elementos del delito, específicamente aquellos elementos que en la doctrina no tienen consenso. En primer lugar, ¿cuál es el sujeto activo? Cualquier persona. El tipo penal habla de el que capta, traslada, cualquier persona. De acuerdo incluso la industria cinematográfica, a los mitos, el autor de trata por lo general es un hombre, pero el Ministerio Público ha determinado, a través de los estudios del Observatorio de la Criminalidad, que es una unidad orgánica de la Fiscalía de la Nación que precisamente procesa todas nuestras investigaciones de trata, que el perfil del autor de trata es mujer. O sea, en mayores casos de trata hemos encontrado que son mujeres peruanas las que captan a las víctimas. Y el sujeto pasivo, si bien es cierto puede ser cualquier persona, no interesa su raza, su sexo, su condición social, el Ministerio Público también, a través del Observatorio de la Criminalidad, ha determinado que las principales víctimas de trata son los niños, niñas y adolescentes. Por lo general, de 13 años a 17 años. Respecto al bien jurídico protegido, no existe consenso en la doctrina. Hay una posición que señala que el bien jurídico protegido es la libertad personal, pero no en su manifestación de libertad ambulatoria, porque una víctima de trata no necesariamente se la va a encontrar encerrada, esposada, no, sino en su manifestación de libre desenvolvimiento de la personalidad. Sin embargo, este bien jurídico protegido de libertad personal ha encontrado detractores. Hay autores nacionales e internacionales que señalan
que el bien jurídico libertad como que limita mucho, no refleja la dañosidad de lo que representa la comisión de delito de trata. Porque, como les manifesté anteriormente, cuando una persona es sometida a este delito es considerada como una mercancía, como una cosa. Y además hay los autores que sustentan que la libertad personal no es el bien jurídico protegido, señalan que ese bien jurídico protegido no explica, por ejemplo, cuando los niños y adolescentes son las víctimas, donde el consentimiento del niño y adolescente no se toma en cuenta. Ni tampoco explica lo que es la posición de autoridad, el abuso de autoridad, porque cuando una víctima es sometida a trata bajo la modalidad de abuso de autoridad, la víctima prácticamente va voluntariamente, se introduce en el circuito delictivo. Entonces, como que el bien jurídico de libertad personal no cubre, no abarca, no explica esas situaciones y por lo tanto existen detractores a esa posición. Hay otros autores que dicen, no, la trata es pluriofensivo. En efecto, es pluriofensivo porque cuando una víctima es captada, no solamente se restringe la libertad, sino también su integridad física, porque son maltratadas física, psicológicamente, incluso su vida, porque algunas víctimas llegan a morir producto de esa explotación. Sin embargo, la pluriofensividad no ayuda al operador jurídico para poder, por ejemplo, establecer los concursos delictivos con otras conductas, no nos ayudan a delimitar los concursos delictivos. Y también hay que tener en cuenta que, por lo general, la vulneración de otros bienes jurídicos, como es la vida y la integridad, se da en la fase de explotación. Y la trata, lo que reprime, no es la fase de explotación. La explotación es una fase consumada del delito. No forma parte del tipo básico de trata. No es un elemento configurativo del delito. Y por lo que la trata solamente sanciona lo que son los fines de explotación. Entonces, no necesariamente en un caso de trata se va a dar la pluriofensividad, porque yo puedo encontrar una víctima que recién ha sido captada para ser explotada y ahí ya se consumó el delito y gracias a Dios a esa víctima no le pasó nada. Por eso la pluriofensividad tampoco tiene mucha aceptación en la doctrina. Y finalmente está el bien jurídico, la dignidad, que la mayoría de la doctrina sí la acepta, aunque también tiene sus detractores que señalan que la dignidad es un bien jurídico muy gaseoso, porque la dignidad es el sustrato de todos los derechos fundamentales. Sin embargo, hay autores como los españoles que señalan que la dignidad, si bien es cierto, es el sustrato de todos los bienes, los derechos fundamentales, tiene una manifestación concreta, que es el derecho que tiene una persona a no ser tratado como mercancía, o sea, el derecho a no ser cosificado, que es precisamente lo que protege la trata de personas, la no cosificación o instrumentalización de las personas. Otro elemento del delito que es cuestionado, debatido en doctrina, es el consentimiento de la víctima, pero no de la víctima menor de edad, porque tanto el protocolo de Palermo como nuestra ley interna señala que el consentimiento del menor de edad es irrelevante, por lo que no es necesario que existan medios comisivos. El problema es respecto a la víctima adulta. Algunas personas, algunos autores entienden que la víctima adulta, como tiene autodeterminación de la voluntad, para que se configure trata en agravio de ella es necesario que existan los medios comisivos, que es el engaño, el abuso de poder, la situación de vulnerabilidad, la privación de libertad, que están establecidos en nuestro tipo penal. Porque claro, el que dice, el que mediante engaño, abuso de poder, privación de libertad, situación de vulnerabilidad, capta a una persona o traslada o la retiene con fin de explotación, comete trata. Eso dice nuestro tipo penal y también lo dice Palermo. Entonces, algunos autores sostienen que en el caso de la víctima adulta, para que sea trata, tendría que existir los medios comisivos, para de esa forma viciar su voluntad, y parten de la idea que la víctima adulta tiene autodeterminación. Sin embargo, hay legislaciones, como por ejemplo la Argentina, que han considerado que el consentimiento de la víctima adulta en trata es totalmente irrelevante, así no existan los medios comisivos, porque parten de la idea de que el bien jurídico que se protege es la dignidad.
y por lo tanto ese bien jurídico es indisponible. En ese sentido, un Estado no puede admitir que una persona admita su propia explotación, porque sería admitir que una persona puede ser sometida a esclavitud. Y la esclavitud está prohibida incluso constitucionalmente. Entonces, por eso se señala que en Argentina y en otros países también, que el consentimiento de la víctima adulta, si se acredita que esta víctima ha sido captada para ser explotada, para ser tratada como una cosa, es irrelevante. Sin embargo, actualmente no muchas legislaciones adoptan esta posición y adoptan una posición intermedia, que es prácticamente copiar lo que dice Palermo, en el sentido de que el consentimiento de la víctima adulta de un caso de trata no es válido siempre y cuando existan los medios comisivos. Y ahí nos estamos refiriendo a lo que se llama la voluntad viciada. ¿Qué quiere decir? Que cuando un operador jurídico, sea un juez o un fiscal, encuentre una víctima que diga que quiso introducirse en el circuito de explotación, que quiso ser explotada, no puede a rajatabla aplicar la excepción de responsabilidad del consentimiento. Porque acuérdense que en nuestra legislación la trata está en el libro contra la libertad personal. Y por regla la libertad personal cede cuando hay consentimiento y se aplica una excepción de responsabilidad. En los casos de trata no. De acuerdo al protocolo de Palermo, se tiene que analizar si existió algún medio comisivo. Y los medios comisivos no solamente son amenaza o violencia. También existen otros medios comisivos que están en nuestro Código Penal, que es situación de vulnerabilidad. O sea, una víctima adulta puede someterse voluntariamente, entre comillas, al circuito de explotación, pero hay que analizar qué la llevó a someterse a ese circuito. De repente la pobreza extrema, el estado de necesidad, o la posición de autoridad que tenía el tratante sobre ella o sus propios familiares. Entonces, todo eso tiene que analizar el operador jurídico para determinar si ese consentimiento fue válido o no. Otro elemento del delito que tiene discusión es la naturaleza del delito. ¿Es un delito de resultado o es un delito de peligro concreto? La mayoría de la doctrina dice que es un delito de peligro concreto porque el tipo penal para su consumación no pide que el bien jurídico protegido sea dañado efectivamente. O sea, no exige que se dé la explotación. Pero también existe otra posición que dice que puede ser un delito de resultado porque existe una modificación en la realidad. ¿Por qué? Porque el autor capta, traslada, retiene a la víctima. Hay una modificación de la realidad. Es por eso que existen autores que hablan de que la trata es un delito mutilado. Mutilado porque se puede hablar de que es un delito de resultado cuando el autor capta, traslada o retiene al modificar la realidad y por lo tanto admite la tentativa. Y en el otro sentido, ya en el tema de la vulneración del bien jurídico protegido, vendría a ser un delito de peligro concreto porque no se exige la explotación en sí. Respecto a la autoría y participación, nuestro tipo penal tiene una seria deficiencia. En el primer párrafo se señala que comete trata de persona aquel que promueve, favorece la captación, traslado o retención. Entonces, la redacción del tipo penal no nos ayuda a hacer la diferenciación entre autor y partícipe, y eso puede afectar el principio de legalidad y hasta de proporcionalidad. Y también podría hacernos pensar que como tiene una redacción similar al tráfico ilícito de drogas, se podría entender que la trata solo se da en un contexto de crimen organizado y no es así. Existen países como México, Estados Unidos, donde sí se da un contexto de crimen organizado, donde hay mafias de tratantes, en África, en otros países donde sí es una realidad un poco más dura, pero en Perú hay muy pocos casos de trata en el marco del crimen organizado. Por lo general en el Perú hay más trata interna, trata que no está sumergida en ese contexto. Entonces, la redacción del tipo penal no ayuda justamente para poder diferenciar un caso de trata de otros delitos conexos. Ahora vamos a hablar del delito de tráfico ilícito de migrantes, que también ha sido introducido por la ley 28950 en el año 2007 en nuestro Código Penal. ¿Cuál es la conducta prohibida? En el tráfico ilícito de migrantes, al igual que en la trata, existe un traslado de la persona. En el tráfico de migrantes, el traficante facilita el ingreso ilegal de una persona a otro país. El ingreso o salida ilegal
de una persona a otro país. El sujeto activo es el traficante o cualquier persona, ¿no? El que hace ese trámite ilegal para ayudar a esa persona a ingresar al país. El sujeto pasivo acá es el Estado. ¿Por qué? Porque se están infringiendo las normas migratorias, se está vulnerando el control migratorio del Estado para el ingreso o salida de las personas de su país. Y el bien jurídico protegido vendría a ser la soberanía nacional. ¿Cuál es la diferencia entre trata y tráfico ilícito de inmigrantes? Porque existe trata no solo interna, sino también externa. Y en la trata externa, en la práctica, un operador jurídico puede confundirse. Pero para que un operador jurídico no se confunda, si un caso es trata o tráfico de inmigrantes, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, respecto al bien jurídico protegido, en la trata, como ya lo señalé, la mayoría de la doctrina considera que el bien jurídico es la dignidad. Y en el tráfico ilícito de inmigrantes es la soberanía nacional, porque justamente se vulneran las normas migratorias del Estado. Otra diferencia entre ambos delitos tiene que ver con un elemento de transnacionalidad, o sea, el cruce de fronteras. En trata, como les manifesté anteriormente, no siempre incluye el paso de fronteras entre estados. Como les dije, también existe la trata interna. A la víctima no se la tiene que trasladar de su país a otro país para que sea trata. Puede ser incluso dentro de su propio vecindario que se le puede trasladar. La idea es que la víctima se le saque de su esfera de protección. No que existan muchos kilómetros de distancia entre la esfera de protección de la víctima y el lugar de explotación. Simplemente basta que se le sustraiga de su esfera de protección para que se considere que ya hubo un traslado. En el tráfico ilícito de inmigrantes siempre va a implicar el desplazamiento entre estados. Siempre el traficante tiene que trasladar a una persona a otro estado. Otra diferencia tiene que ver con el consentimiento. Como les dije, en trata de personas no existe un consentimiento válido. Nadie puede consentir su propia explotación. No se le puede dar validez a ese consentimiento. En el tráfico ilícito de migrantes, los migrantes buscan al traficante para que se le traslade a otro lugar o para que pueda ingresar a otro lugar. Ahí hay un consentimiento expreso por parte del migrante. En cuanto a la explotación, en trata siempre se busca, el fin es explotar a la víctima. El tratante capta a su víctima para obtener un provecho, un beneficio para él o para tercero, de índole económico o de cualquier otro índole. En el tráfico ilícito de migrantes, el traficante no busca la explotación de la víctima. Lo que le interesa es el dinero que él recibe por el servicio de trasladar al migrante de un lugar a otro. No busca explotarla. Ahora, puede suceder que se dé un caso que comience como tráfico ilícito de migrantes y termine como trata. Puede suceder. Puede suceder que una persona busque a un traficante para que la trasladen y el traficante, mediante engaños, le haga creer que él solamente la va a trasladar y la va a dejar en la frontera, cuando en realidad lo que está buscando es captarla para luego explotarla o someterla. Entonces, puede comenzar un caso como tráfico de migrantes, pero de acuerdo a cómo va desenvolvimiento los hechos, puede tratarse un caso de trata de personas. Respecto al sujeto pasivo, como les dije, en la trata puede ser cualquier persona y en el tráfico de migrantes es el Estado. Y la fuente del beneficio, en la trata, la fuente de beneficio es la explotación de la víctima y en el tráfico de migrantes son los derechos cobrados al migrante. Es la contraprestación que recibe el traficante, el coyote, como le quieran decir, para hacer el traslado. Ahora hablemos de la ley 28950, que precisamente es la ley con la cual se inició formalmente la lucha contra la trata de personas en nuestro país. Y digo formalmente porque es de acuerdo a los estándares del Protocolo de Palermo. Con anterioridad a esta ley se hablaba de trata de personas, pero solamente en la modalidad de explotación sexual.
pero no se veía las otras modalidades, la laboral, la venta de niños, la obligación a mendigar, la esclavitud sexual. Con la ley 28950 ya el Perú se adecuó a los estándares del Protocolo de Palermo, que, ojo, son estándares mínimos de protección, pero no significa que el Perú no pueda ampliar su estándar de protección, no pueda subir la valla para proteger mejor a la víctima. Esta ley incorpora, como les dije, el delito de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en nuestro Código Penal, y ya les hablé cuál es la diferencia entre ambos. Luego, también esta ley introduce mecanismos de investigación para estos delitos, como es el agente encubierto, las operaciones encubiertas, porque entiendan que la trata es un delito prácticamente sumamente difícil de rastrear. Es por eso que no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, existen cifras mínimas de trata de personas, de denuncias de trata de personas. Aparentemente, si uno pide estadísticas, existen pocos casos de trata de personas, pero no es que no haya trata, sino que hay una cifra negra. ¿Por qué? Porque es un delito tan complejo, tan clandestino, que es difícil rastrear a las mafias y no existen víctimas que vayan a denunciar. Una víctima de trata, recuerden, es bien difícil que denuncie que es víctima de trata, primero porque su libertad está restringida y en segundo lugar porque hay víctimas que no se reconocen como víctimas de trata. Creen que no son víctimas porque existe un antecedente de violencia en ellas, existe un caldo de cultivo que es la violencia familiar, provienen de familias disfuncionales, tienen una situación de dependencia hacia el tratante que consideran que el tratante les está haciendo un favor, porque son personas que están muy mal y el tratante se aprovecha. En Estados Unidos a las víctimas de trata las llaman víctimas vacías. ¿Por qué? El tratante busca un determinado tipo de víctima y las analiza, las estudia y determina cuáles son sus vacíos, sus necesidades y a través de mentiras trata de llenarlo para poder captarla, para poder atraerla y de esa forma atraparla y someterla al circuito de explotación. Entonces es difícil que una víctima denuncie y muchas veces lamentablemente los familiares por desconocimiento o por quién sabe qué motivos es cómplice o coautor del delito de trata de personas. Entonces ningún familiar tampoco va a denunciar. Por eso es que el legislador ha considerado que deben existir medios especiales de investigación para poder justamente detectar estas rutas de tratantes, estas formas de captación y poder desbaratar a esta gente, ¿no? La ley establece cuáles son los beneficios penitenciarios. Cuando es trata agravada, señalan que no debe haber beneficios penitenciarios, pero eso está colisionando con una ley que ha salido, un paquete legislativo que ha salido recientemente, donde señalan que sí existirían beneficios penitenciarios para trata agravada y ya la Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación al Congreso de la República porque estaríamos retrocediendo en cuanto a la protección de la víctima, porque se estaría dando beneficios penitenciarios a aquellas personas que cometen trata agravada, contradiciendo lo que dice la ley 28950 y que es la base y que tiene como base el Protocolo de Palermo y por lo tanto estaríamos no cumpliendo compromisos internacionales. Ya la Defensoría del Pueblo y el Grupo de Trabajo Multisectorial han manifestado su preocupación al Congreso de la República para que exista una modificatoria a esta norma. Es en el paquete de criminalidad organizada. Luego, la ley 28950 también es novedosa porque da un enfoque holístico a la trata de personas. Dicen que el Estado tiene la obligación no solamente de perseguir el delito a través de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial, sino también tiene la obligación de promover y ejecutar medidas de prevención. Acá están los mecanismos de investigación de los cuales le hablé, que es el beneficio de colaboración eficaz que se introdujo para trata de personas, la figura del agente encubierto y agente especial, y la intervención de las comunicaciones y documentos. Los beneficios penitenciarios, como les dije, que los que cometieron trata agravada no pueden acceder a ningún beneficio penitenciario, pero ha habido un retroceso hace poco con la ley de criminalidad organizada donde sí les da, pero esperemos que eso se corrija próximamente. El reglamento de trata de personas, como les dije, la ley señala que el Estado tiene que
realizar acciones de prevención, acciones de persecución y acciones de protección a víctimas. Y en el reglamento de esta ley, de la ley 28950, se establece cuáles son las entidades encargadas de cada eje. El eje de persecución, de prevención, se señala pues que el Estado y la sociedad civil tienen que prevenir la trata de personas. Es el enfoque holístico, los tres ejes, las tres P, prevención, persecución y protección. Entonces, en el eje de prevención, obviamente, va a estar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público también, para prevenir la comisión de casos de trata de personas. Luego está el eje de persecución, donde básicamente está la mano represora del Estado, está la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y finalmente el eje de asistencia y protección a víctimas de trata de personas, donde también se conjugan esfuerzos de varias entidades del Estado. El reglamento señala, si ustedes tienen la posibilidad de acceder al reglamento, van a ver las funciones específicas que le dan a cada órgano. Esta ley ordena de alguna manera el rol que le corresponde asumir al Estado en este enfoque holístico que se da a la lucha contra la trata de personas, y también señala que los gobiernos locales, regionales y la sociedad civil tienen que participar en esta lucha. En lo que respecta a mi institución, al Ministerio Público, ¿qué atribuciones tenemos como Ministerio Público? Nosotros, como ustedes saben, la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo y por excelencia es un ente persecutor, con su aliado estratégico que es la Policía Nacional. ¿Cuáles son nuestras atribuciones constitucionales? La primera es la persecución del delito, perseguimos el delito. También nosotros defendemos la legalidad, velamos por la recta administración de justicia y también ejercemos iniciativas legislativas ante vacíos legislativos. ¿Qué se entiende por persecución del delito? La persecución del delito no solamente es investigar y requerir sanción. Nosotros no solamente buscamos que se atrape al autor del delito y se le meta preso. No. Nosotros consideramos que la persecución del delito es además identificar cuáles son las causas del delito para poder minimizarlas. Es lo que nosotros llamamos la investigación estratégica o persecución inteligente del delito. Respecto al trabajo institucional con relación a la ley ¿qué dice? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? La ley dice que el Ministerio Público tiene que prevenir la trata de personas, perseguir y proteger a la víctima. Estamos en los tres ejes, pero obviamente no estamos solos. Es con la cooperación de otras entidades del Estado que realizan similares funciones. Ahora, si ustedes me escuchan dirán, ¿pero qué? ¿La ley entonces duplica funciones? No. Cada entidad del Estado interviene en estos tres ejes, pero de acuerdo a su mandato constitucional. ¿Qué hace el Ministerio Público en el eje de prevención? ¿Cómo la Fiscalía previene el delito? En primer lugar, a través de los operativos. Los fiscales de prevención del delito, conjuntamente con la Policía Nacional, luego de una labor de inteligencia, arma operativos. Y tiene un apoyo técnico, que es el Observatorio de la Criminalidad. Como les comenté en un principio, el Observatorio de la Criminalidad es una unidad orgánica de la Fiscalía de la Nación que tiene por función procesar toda la información que provengan de las fiscalías, que provengan de sus carpetas fiscales, que provengan de sus operativos, que provengan de las charlas que se realizan, todo lo procesan. Y señalan indicadores, mapas del delito, determinan cuáles son los puntos calientes y ahí es donde nosotros golpeamos, como dice la policía. También la Fiscalía no solamente previene el delito y también el delito de trata con los operativos, sino también tenemos programas estratégicos, como es los fiscales escolares, que es un programa dirigido a los escolares, a niños y adolescentes líderes en grandes unidades escolares. Nosotros vamos a las grandes unidades escolares, escogemos a los líderes, los nombramos fiscales escolares y los empoderamos. En el caso de trata, les damos charlas respecto a qué es la trata, cómo identificar un caso de trata y cómo protegerse.
Entonces, ese fiscal escolar regresa a su unidad escolar y sirve de efecto multiplicador. A través de su propio idioma se dirige a sus compañeros y les explica qué mejor consejo que de un par. Esa es nuestra lógica. Ahora, pero el fiscal escolar no solamente es un capacitador, sino también es nuestro aliado estratégico porque como ya está empoderado, sabe identificar un caso de trata. Y ya por ejemplo, tuvimos un caso donde un fiscal escolar nos ayudó a rescatar a una víctima de trata, a una compañera que le iban a captar. Y evitamos que la capten gracias a él. Entonces, es muy importante la labor que realizan estos chicos. Luego tenemos nuestros programas de televisión y de radio que se transmiten a través de Canal 7. Tenemos un programa especial de trata de personas, específico sobre trata de personas, que hemos logrado producir gracias a un convenio con el Congreso de la República y se transmite por el Canal 56. En este programa entrevistamos a expertos en trata, analizamos determinadas temáticas sobre trata de personas, pasamos videos, dramatizaciones, en un lenguaje amigable para que la población conozca en qué consiste ese delito. Porque de acuerdo a una encuesta que hizo el observatorio, casi el 70% de los niños y adolescentes no saben qué es trata y sus padres tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Si una víctima no conoce y encima estos tratantes son tan astutos que son presas fáciles de este delito. Entonces, para nosotros es importante la sensibilización y que la sociedad civil conozca este delito, no solamente para denunciarlo, sino también para protegerse. Luego también la Fiscalía tiene programas de charlas a la comunidad, jornadas de acercamiento a la comunidad, que entiendo el Poder Judicial también lo tiene. Entonces, los jueces, los fiscales, vamos a la población y les damos charlas respecto a sus derechos, a los procedimientos que pueden seguir en la Fiscalía, y los jueces yo sé que lo hacen también a los procedimientos los servicios que brinda el Poder Judicial. Es muy importante el contacto con la ciudadanía para el tema de prevención. En el eje de persecución, lamentablemente el Ministerio Público no tiene una fiscalía especializada en trata de personas. Tiene fiscalía especializada en crimen organizado, que es una fiscalía especializada que ve trata, pero solamente trata en el ámbito del crimen organizado. Y como yo ya les había señalado, en el Perú no hay mucha trata en el contexto del crimen organizado. Hay más trata interna. Y la trata interna la vemos los fiscales provinciales penales en general, todos. Sin embargo, el Ministerio Público dota de herramientas a los fiscales para poder, por lo menos, no victimizar secundariamente a aquella víctima de delito de trata. Y tenemos, por ejemplo, una guía de procedimientos para entrevista única en casos de trata con fines de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta guía orienta al fiscal de cómo debe investigar un caso de trata con fines de explotación sexual en agravio de estos niños para no victimizarlo y nos obliga a utilizar la sala de entrevista única o lo que se llama la cámara Gesell, que entiendo ustedes deben conocer o por lo menos deben haber visto incluso en la televisión. Son estos ambientes especiales donde está separado por un vidrio y en un lado está el fiscal, el policía, los abogados y al otro lado está la víctima con un psicólogo y es el psicólogo quien dirige la entrevista, el que se dirige al menor de edad para poder de una manera lo menos invasiva posible obtener información sobre el caso. Entonces, existe esta guía que ayuda al fiscal a no victimizar y existen esos ambientes especiales que reducen en cierta forma el impacto psicológico y ya el delito en sí ha generado sobre una víctima. Porque ustedes deben entender que una víctima de trata es una víctima sumamente especial y sumamente vulnerable. En otros países a la víctima de trata no las llaman víctimas, las llaman sobrevivientes. Así es la categoría. Y en verdad son sobrevivientes. Porque el circuito donde han estado introducidos, el mundo donde han estado introducidos, el ser tratados como una cosa, degradados a ese nivel, simplemente el que ya las rescatemos vivas ya es bastante. Entonces son sobrevivientes y a ellos nos debemos y a ellos tenemos que abocar todos nuestros esfuerzos para no seguir victimizándolos más. En el eje de protección y asistencia a víctimas,
el Ministerio Público tiene un programa nacional de asistencia y protección a víctimas y testigos en general, pero que también ven casos de trata de personas, asisten a víctimas de trata de personas. Este programa da un enfoque multidisciplinario a la atención de víctimas. El fiscal, cuando recibe un caso de trata, con ayuda de este programa, con los profesionales de este programa, analiza si esta víctima necesita asistencia, que puede ser legal, puede ser psicológica y puede ser social. Se entiende que una víctima de trata siempre va a necesitar asistencia por las características de esta víctima. Entonces el fiscal lo que tiene que hacer es derivar a esta víctima a este programa para que sus profesionales le brinden esas 3 asistencias que aparecen acá en la gráfica. Ahora, en el tema de asistencia legal no hay que confundir. La Fiscalía no patrocina a la víctima. Lo que hace es solamente orientarla, decirle cuáles son sus derechos, decirle qué sigue, qué va a pasar con ella y por qué está ahí. Y por qué es importante que siga ahí en el caso. La asistencia psicológica tampoco es terapéutica. Quien se encarga de la asistencia terapéutica de rehabilitación es el Ministerio de Salud, y eso lo establece la ley. Pero el Ministerio Público considera que una víctima no es un objeto de prueba, como antes era en el sistema inquisitivo. No es una naranjita a la cual yo voy a exprimir hasta el final para llevar adelante mi caso. No. De acuerdo a la nueva tendencia del sistema acusatorio, la víctima es un sujeto de derecho. Es un ser humano que tiene derechos. Entonces la Fiscalía busca respetarlos. Y entonces, como entiende que una víctima de trata es una víctima sumamente vulnerable y ha pasado por un trance terrible, lo que busca es minimizar estas consecuencias psicológicas del delito. Y se le da acompañamiento. Por ejemplo, tenemos un operativo de trata de personas. Sabemos que hay víctimas que rescatar. Entonces va el fiscal con el policía y rescata a la víctima. Y la primera persona que debe tener contacto con esta víctima no es el fiscal o el policía. Justamente es los psicólogos de este programa. ¿Para qué? Para que haya una contención emocional. En algunos países incluso la víctima no puede declarar si estos psicólogos no dan luz verde, no hacen un informe psicológico que digan que está lista para declarar. En nuestro país tratamos de hacer casi lo mismo. La psicóloga del programa le da contención emocional, le da un pequeño periodo de reflexión y luego informa al fiscal si ya se le puede tomar la declaración para no victimizarla más. Y en el ámbito de la asistencia social, tiene mucho que ver el tema de los albergues, y si está en una situación de abandono, se le tutelarice. O sea, que se inicie una investigación tutelar, que lo hace el Ministerio de la Mujer, en Lima, por ejemplo, a través de una unidad especial del INAVIF, que le inician un proceso tutelar, se declara en abandono y en algún momento se le den adopción. O en provincia lo hace a través del juez de familia. Se busca dar protección. Entonces, el programa lo que hace es hacer seguimiento a todo ese proceso, acompañar a la víctima, seguir cada paso de ella para que esta víctima se sienta segura, se sienta protegida y de alguna forma pueda colaborar con el Ministerio Público en la investigación de su caso. Ojo, un caso de trata no debe apoyarse exclusivamente en el testimonio de la víctima. Lo ideal sería que la víctima sea una víctima empoderada y se indique y acuse y hable. Pero a veces, por más asistencia que se le dé, por más protección que se le dé, la víctima simplemente no va a hablar porque el miedo es demasiado. Entonces es importante que el operador jurídico busque otras fuentes de prueba, otros elementos de prueba con el cual sustentar su caso. Pero igual, así la víctima no colabore, es nuestra obligación como Estado protegerla y darle asistencia. Porque en las investigaciones de trata de personas, no solamente el objetivo, es un doble objetivo. No solamente es sancionar y apresar al autor, sino también es proteger y asistir a la víctima. Por eso es que es tan complejo. ¿Cuál es el desafío institucional? Yo les hablé desde un principio que les iba a contar respecto a lo que está haciendo el Ministerio Público para mejorar. Actualmente, hay que ser mea culpa. La investigación de trata de personas actualmente es reactiva. Hay que ser sinceros, es reactiva. ¿Por qué? Porque por lo general la policía encuentra primero a la víctima
ya explotada y de ahí comienza todo. O el fiscal recibe alguna noticia criminal y ahí comienza todo, pero la víctima ya se le explotó, ya se le tocó. Lo que se recomienda a nivel mundial, y la ONU incluso ha sacado un manual de investigación de trata de personas, donde dice que la investigación reactiva no ayuda, no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque si yo parto de la víctima, obviamente, mi prueba principal es ella. Y como ya les dije, uno no puede depender de ella. Porque en el camino la víctima puede retractarse. Existen muchos síndromes psicológicos, como es el de Estocolmo, que tiende a proteger al autor, una serie de factores que puede hacer que la víctima no colabore, y si no tengo otra cosa más, se me cayó el caso y genero impunidad. Entonces lo que recomienda este manual de investigación de la ONU es que se adopte lo que se llama la investigación proactiva del delito. Y la investigación proactiva del delito dice que hay que partir al revés. Uno no debe partir de la víctima, sino debe buscar la raíz. Debe identificar aquellos puntos de captación, de traslado de retención. Buscar al tratante. O sea, el operador no tiene que esperar a la víctima, sino salir a buscar a la víctima. Y eso se hace a través de intervención articulada con la Policía Nacional, utilizando operaciones de inteligencia, acciones de inteligencia, medios especiales de investigación. Y la ley lo da. El problema es que actualmente no lo estamos utilizando como debería ser, porque aún falta afinar algunas cosas. Entonces el Ministerio Público tiene como un desafío institucional implementar una investigación proactiva del delito. Y es por eso que en el año 2011 el fiscal de la Nación aprobó el proyecto de fortalecimiento de la función fiscal frente al delito de trata de personas, que lo que busca es dotar de herramientas al Ministerio Público para transformar esa investigación reactiva en una investigación proactiva. ¿Y cómo lo voy a hacer? Para tener una investigación proactiva, en primer lugar, tengo que tener una excelente base de datos. Lo que se tiene que buscar es una informatización de base de datos, lo que se llama trabajar la minería de la información, tener información y saber utilizarla. En segundo lugar, es necesario una guía operativa interinstitucional, protocolizar actuaciones de la policía y de la fiscalía. ¿Por qué? La protocolización no solamente nos ayuda a ordenar, sino incluso ayuda a frenar ciertos actos de corrupción. El libre albedrío del funcionario público, del operador, a veces puede ser un caldo de cultivo para la corrupción. Y el protocolizar actuaciones es una buena forma de frenar a veces la corrupción. Luego se necesita, como les dije, un protocolo de atención a víctimas de trata para no victimizarla. Y fiscalías especializadas. La suma de todo ello va a ser una respuesta efectiva ante la trata de personas. ¿Qué está logrando hasta el momento el proyecto de fortalecimiento de la función fiscal? Lo que ha logrado hasta el momento, en primer lugar, es que ya exista una informatización de base de datos. En el Perú, desde hace mucho tiempo, existe el sistema RETA, que pertenece a la Policía Nacional, que procesa a nivel nacional las denuncias de trata de personas. Sin embargo, la Fiscalía ha creado su propio sistema también de trata de personas llamado el SISTRA, que viene a ser la consolidación de todas las carpetas fiscales, todas las investigaciones de trata de personas desde el año 2007, de la creación de la norma, y hemos procesado la información en forma de indicadores. ¿Qué quiere decir? El SISTRA, esta base de datos especial, lo que nos puede dar como resultado es, por ejemplo, dibujar cuál es el perfil del autor, cuál es el perfil de la víctima, cuáles son las mayores formas de captación en el Perú. Hasta ahorita es la oferta de empleo. ¿Cuál es la forma de explotación más recurrida, más recurrente? Hasta ahorita la explotación sexual. ¿Cuál es el perfil de la víctima? ¿Cuál es la nacionalidad? ¿Cuáles son las rutas de traslado? ¿Qué empresas de transporte se han visto involucradas en trata de personas? ¿Qué hoteles, qué restaurantes, qué establecimientos? Estos indicadores no solamente ayudan para un tema académico, no solamente va a ayudar al fiscal, al Ministerio Público a responder a los agentes internacionales que nos piden información estadística, sino que el SISTRA nos está ayudando a organizar nuestros operativos. Con el perfil de la víctima yo sé, por ejemplo, que si son adolescentes, tengo que
buscar aquellos lugares donde los adolescentes puedan estar más indefensos. Tengo que reforzar mi labor de prevención con adolescentes, reforzar eso. Si yo sé, por ejemplo, que en Madre de Dios hay más formas de explotación laboral, pues tendré que intensificar las inspecciones de trabajo con los inspectores de trabajo, los operativos en inspecciones de trabajo. Entonces, el SISTRA ayuda para eso. Eso se llama minería de la información o manejo inteligente de la información que el Ministerio Público está implementando. ¿Cuál es la ambición del Ministerio Público? Que el SISTRA se interconecte con el RETA para generar un código único de caso de trata de personas y no dar la impresión de que existen cifras contraproducentes, contradictorias. Y también nuestra ambición es que el Poder Judicial genere su propia base de datos de trata y nos interconectemos los tres entes encargados de la persecución del delito para poder generar un código único y hacer un seguimiento desde la etapa policial hasta judicial de un caso de trata de personas, que nos puede ayudar mucho también para poder determinar dónde estamos fallando y dónde es que tenemos que reforzar más la labor. Respecto a la guía operativa interinstitucional, actualmente el Ministerio Público ya está generando un convenio con el Ministerio del Interior para trabajarla. Sobre el protocolo de atención a víctimas, ya existe un borrador de protocolo de víctimas de trata que el Ministerio Público está trabajando. Y lamentablemente las fiscalías especializadas todavía es un tema pendiente, pero que esperemos que en los próximos años se dé. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero pues que esta charla les haya sido